Hola médicos, soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a la videoclase de asma. Vamos a estar revisando algunos puntos importantes: el cuadro clínico, diagnósticos diferenciales, el diagnóstico propio y el tratamiento de esta entidad que es parte fundamental cuando tú revisas los temas de neumología. Y bien, vamos a iniciar. Sabemos que el asma se va a estar definiendo como una enfermedad inflamatoria crónica que me afecta a las vías respiratorias y en la cual van a estar participando tanto células inflamatorias como mediadores químicos dentro de su proceso fisiopatológico. Y un punto muy importante en la fisiopatología es el término de hiperreactividad bronquial, que tú debes de conocer, que no es otra cosa más que toda esta maraña de sucesos inflamatorios que están sucediendo a nivel bronquial y que esto me condiciona en la limitación del flujo aéreo. Esta limitación del flujo aéreo me va a dar o se va a traducir clínicamente con tos, sibilancias, disnea, dificultad respiratoria y todas las demás que engloban dentro del paciente que tiene asma. Es importante saber también que los episodios... Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño, R4 de Medicina Interna, y vamos a platicar acerca del asma. El asma es una entidad clínica en donde su proceso inflamatorio va a tener la particularidad de afectar a las vías respiratorias. Es importante conocer 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a la videoclase de asma del módulo de neumología. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por afectación de las vías respiratorias, en donde el cuadro fundamental va a ser un estado de hiperreactividad bronquial, mediado tanto por componentes celulares como por componentes químicos. La hiperreactividad bronquial no es otra cosa más que toda esta cascada proinflamatoria que sucede a nivel del bronquio y que me condiciona una limitación en el flujo aéreo. Esta limitación del flujo aéreo es lo que me da los síntomas, lo que se traduce clínicamente con tos, disneas, sibilancias y todas las demás presentaciones que tienen mis pacientes que desarrollan un evento de asma. Típicamente los pacientes desarrollan una enfermedad crónica y eso es muy importante, ya que uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer es con el EPOC, en donde aunque ambas son entidades crónicas, va a haber algunas diferencias entre estas y el EPOC. Otro punto importante cuando yo hablo de asma es el término episódico y variabilidad. El asma como tal no es una entidad que se mantiene constante. O sea, no es un paciente que todo el tiempo se encuentra mal. Todo el tiempo tiene sibilancias, todo el tiempo tiene tos, todo el tiempo se presenta con dificultad respiratoria. Realmente no, sino más bien el paciente se presenta con episodios en donde tenemos un empeoramiento de los síntomas. Esa característica episódica es lo que lo diferencia mucho sobre otras entidades que también afectan el pulmón. La variabilidad consiste en la traducción espirométrica de estos episodios. O sea, la variabilidad es la diferencia o la variación que existe entre la toma de parámetros espirométricos, principalmente el FEP1, entre una toma de espirometría versus otra toma de espirometría, que pueden ser en diferentes días e inclusive pueden ser en el mismo día, pero a diferentes horas. Esta particularidad o esta variabilidad es lo que me condiciona que mi paciente no siempre se encuentre enfermo o que no siempre se encuentre sano. Depende de qué lado lo quieras ver de la moneda, pero pues es así. Algunos factores de riesgo importantes para el desarrollo de asma van a ser historia familiar, historia de alergias, dermatitis atópica, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo pasivo en la infancia. Sin embargo, punto muy importante, no se conoce exactamente el por qué se desarrolla el asma. Más bien, se han descrito los procesos fisiopatológicos que se suponen o se creen que puedan condicionar y la relación directa con algunos factores de riesgo. Sin embargo, el por qué algunos pacientes que tienen exposición a esos factores de riesgo no desarrollan asma es lo que todavía no se conoce. Cuando yo hablo de asma, también van a encontrar, principalmente si revisan las bibliografía de la GINA, que es la guía que nos habla acerca del asma,
nos plantean fenotipos de asma. Los fenotipos de asma en realidad son demasiados, existen muchos. Algunos importantes son los que nosotros tenemos aquí, asma alérgica y el asma no alérgica. Algunos otros vamos a tener hiperreactividad de las vías respiratorias, el asma en obesidad o el asma relacionada con el peso, el asma relacionada con el ejercicio, el asma que se presenta únicamente con tos y el asma sobrepuesta con EPOC. Todos estos pacientes realmente desarrollan un mismo cuadro de hiperreactividad bronquial, sin embargo hay algunas características particulares que vamos a platicar muchísimo mejor en la lectura de guía de práctica clínica de asma en pediatría, en donde tienen un poco más de relevancia, pero que hace que nosotros tengamos que considerarlo. Obviamente, si tú te estás preparando para un examen como el ENARM, pues es algo que te pueden llegar a preguntar de acuerdo a las características de tu paciente, el fenotipo que tú vas a sospechar. Así que te invito, que no se te olvide, revisar esa lectura de guía de práctica clínica si no la has leído o no la has visto en este momento. Hablando o enfocándonos directamente en el adulto, tendremos dos tipos de asma, generalmente el asma alérgica y el asma no alérgica. El asma alérgica va a ser la forma más común que se va a estar presentando. Sabemos que esta va a ser mediada por una respuesta alergénica secundaria a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE. Vamos a tener relación también con otras entidades alérgicas como por ejemplo dermatitis atópica y rinitis alérgica. Y estos pacientes me responden muy bien al tratamiento. El asma no alérgica va a ser muy contrario a lo que tenemos el asma alérgica, y no únicamente porque no tiene relación con la atopia, sino más bien los grupos de edad. El asma alérgica es la forma más común en niños y que el adulto que llega a la consulta hace referencia que tiene asma desde que estaba chiquito, mientras que el asma no alérgica tiene presentación inicial cuando tienen más de 40 años. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Algunos factores que se han relacionado con esta asma e inclusive que aquí sí podríamos tener un factor desencadenante o etiológico van a ser infecciones de vías respiratorias. Vamos a tener también enfermedad por reflujo gastroesofágico, esfuerzo físico, AINES, estrés o exposición a irritantes. Esos pacientes, como ya dijimos, no tienen relación con atopia y lamentablemente tampoco van a tener buena respuesta al tratamiento. Eso también es algo muy puntual porque tú debes de conocer diversos fenotipos de asma que no van a estar respondiendo al tratamiento médico, principalmente si la pregunta o tu paciente tiene pobre respuesta al tratamiento convencional que nosotros administramos en los pacientes. Todo se engloba en hiperreactividad bronquial, pero ¿por qué sucede la hiperreactividad bronquial en nuestros pacientes? Para eso existen los fenotipos, aquí el asma alérgica y el asma no alérgica. Pues alérgica vamos a tener una respuesta alérgica a un alergeno que ya nosotros conocemos. Eso me desencadena la estimulación y producción de inmunoglobulina E y vamos a tener una respuesta de hipersensibilidad mediada por IgE que sería tipo 1. Pero ¿qué sucede en la no alérgica? Pues vamos a tener ya sea que tenemos exposición a irritantes, humo de tabaco o cualquier irritante que tú quieras, jugo gástrico, por ejemplo, el asma relacionada con reflujo gastroesofágico, o podemos tener una variante del asma que se presenta con el uso de los AINES. Cuando tenemos asma por el uso de los AINES, vamos a desarrollar una triada que se llama la triada de Samter, en donde por inhibición de la COX-2 y por ende reducción en la prostaglandina E2, vamos a tener, COX-1, por ende inhibición de la prostaglandina E2, vamos a tener disminución de la regulación inflamatoria y esto me va a provocar un aumento en el proceso inflamatorio local a nivel bronquial, por ende hiperreactividad bronquial. También esos pacientes se relacionan con rinosinusitis crónica y pólipos nasales, así también como síntomas de asma cuando tienen exposición a esos medicamentos. Independientemente si fue un proceso irritativo, si fueron AINES o si fue un alergeno, toda esa cascada de hiperreactividad bronquial se va a traducir a nivel de los bronquios con una limitación en el flujo aéreo. ¿Pero por qué se limita este flujo aéreo? Pues imagínate que tenemos un proceso inflamatorio aquí local, ¿no? Vamos a tener sobreexpresión de LTH2,
los cuales pueden ser secundarios a la respuesta al estímulo inflamatorio inicial, o puedes ser tú una persona predisponente genéticamente a tener muchas poblaciones a este nivel. Independientemente de cuál sea el caso, pues vamos a tener la activación de los LTH2 y que estos me van a producir citoquinas que van a mediar toda la respuesta inflamatoria. Todo esto además vamos a tener un aumento en la producción de moco por las células caliciformes, vemos esto amarillito que es la producción de moco, hiperplasia de esas células caliciformes, hipertrofia de las células musculares, y todo esto se va a traducir en un broncoespasmo y por ende limitación en el flujo aéreo. Además de eso también tendremos edema en la submucosa y en la mucosa, lo cual también me disminuye el estrechamiento de la vía respiratoria. Sin embargo, algo muy importante es que todos estos cambios que suceden son reversibles, ¿ok? El paciente cuando se retira o se da un medicamento, se retira el estímulo o se da un medicamento, va a tener una mejoría de ese estado inflamatorio y el paciente va a poder respirar como si nada. Muy bien. Dentro también de aquí todo el rol que vamos a desempeñar fisiopatológicamente, vamos a tener el incremento del tono parasimpático. Y eso tiene relevancia clínicamente porque además de contribuir en el broncoespasmo reversible y la producción de moco, también tendremos hiperplasia de células caliciformes. Estas me van a estar condicionando un aumento en la producción de moco, independientemente si tenemos o no un estado inflamatorio o una exposición inicial a un alergeno. Más bien esos pacientes van a tener hiperplasia de células caliciformes, por ende mayor producción de moco, además de hipertrofia de músculo liso. Estos últimos dos cambios, tanto el incremento del tono parasimpático como la hipertrofia del músculo liso, van a ser los condicionantes a que tu paciente que tiene asma, que no ha sido controlada adecuadamente porque no se le dio el tratamiento, porque es de difícil control o porque el paciente únicamente viene cuando tiene exacerbaciones, me condicione estados proinflamatorios y de remodelación local, y por ende culminar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se conoce como asma con sobreposición de EPOC. Sin embargo, no todos los pacientes afortunadamente desarrollan eso, muchos de los pacientes van a responder bien al esquema de tratamiento y hasta ahí vamos a tener nuestra limitación del flujo respiratorio y de la broncoconstricción que sucede. Clínicamente los pacientes se van a presentar con una tos seca persistente que empeora en la noche con el ejercicio o exposición a desencadenantes o irritantes. Y tengan mucho cuidado con esto, les hago mucho hincapié, porque es así como se los llegan a presentar a ustedes en los pacientes, en el caso clínico o llegan a su consulta, con una tos, ¿ok? Mi hijo tiene 17 años y se presenta con tos cuando está haciendo ejercicio y es una tos que no se quita, le han dado antibióticos, le han dado antitusígenos y por nada se quita. Tú le realizas la exploración clínica al paciente y pues que identificas la presencia de sibilancias. Nosotros típicamente creemos que un paciente que llega con asma va a llegar disneico, sin poder respirar, con el pillido que le dicen las mamás, etc. Sin embargo, recuerden, uno de los síntomas principales que van a tener esos pacientes va a ser la tos. Y es una tos que generalmente es seca, ya sea ante alguno de esos desencadenantes que les acabo de decir. Algunas otras van a ser disnea, fase de expiración prolongada, hiperresonancia. Esas dos, pues cuando tenemos un asma un poquito más desarrollada, poblaciones mal controladas o mal medicadas, y además podemos tener la relación de condiciones atópicas. Siempre es importante que cuando a ti te pongan un caso clínico, trates de identificar si tu paciente no tiene alguna condición atópica, y más aún importante si estás viendo un paciente que tiene asma, tratar de identificar si no tiene dermatitis atópica o rinosinusitis crónica. Muy bien, entonces para que no te vayas a ir con la finta y se te pasen a hacer el diagnóstico de esas otras dos entidades. Como ya dijimos, existen variantes, existen fenotipos. El asma del adulto, que es el fenotipo afortunadamente poco común, ya lo platicamos, no me responde bien al tratamiento convencional y en la mayoría van a ser no alérgicos y no vamos a tener un desencadenante o un alergeno que podamos identificar. Y la asma con variante de tos únicamente se presentan con tos, entonces imagínate cómo llegas al diagnóstico de este paciente únicamente por tos. Si ha consultado con 1000 médicos y ninguno le ha podido dar respuesta, ¿no? Pues porque todos pensaban que era una infección o que tenía una bronquitis o una bronquiolitis o
tantas cosas que a veces nos llegamos a inventar en la medicina y resulta que tu paciente no tiene otra cosa más que un cuadro de asma. Además de eso, podemos tener también el asma inducida por el ejercicio, que es otro fenotipo, en donde los síntomas pues van a estar apareciendo cuando tu paciente realiza una actividad física. Para yo hacer el diagnóstico de asma necesito cumplir dos condiciones y mucho cuidadito con eso porque después nos andamos confundiendo a la hora de contestar casos clínicos. Me solicitan para yo hacer el diagnóstico entonces que tu paciente, uno, tenga más de 5 años, porque un paciente que tiene menos de 5 años va a ser complicado y va a ser difícil que tú puedas realizar un diagnóstico adecuado. El diagnóstico en ese tipo de poblaciones lo vamos a revisar en la guía práctica clínica que te había comentado. Entonces, en todo paciente, aquí vamos a hablar únicamente que tenga más de 5 años y que además tenga clínica de asma, ok, ya la cumplimos. Tenemos que demostrar que existe una obstrucción bronquial reversible. ¿Cómo yo demuestro una obstrucción bronquial? Bueno, realizando una espirometría. Y muchas veces nosotros vamos, espirometría es lo mismo que hablar de diagnóstico de asma. Y no. O sea, sí, pero no. Ahí me tienes que esperar. Porque recuerda que la espirometría va a tener varios parámetros. Y hay una videoclase que también pueden acceder a en su plataforma de Sabionet, para que puedan revisar si tienen un poquito más de dudas de espirometría, para que la puedan revisar ahí. Pero la espirometría en el asma vamos a tener el medidor de flujo pico, como tal, los datos de espirometría, que es el FEV1, el índice de Tifenos, o sea, la relación FEV1-FBC y la variabilidad, ¿verdad? Y algunos otros parámetros en la espirometría. Si nosotros recordamos qué es lo que nos ponía un paciente que tiene espirometría con una presentación de obstrucción, es que nosotros tenemos un índice de Tifeno menor de 0.7, ¿ok? Un índice de Tifeno que es menor de 0.7, me habla de que estamos ante una obstrucción. Sin embargo, entidades clínicas que se pueden presentar como una obstrucción, demasiadas. Inclusive estaríamos hablando de POC, de bronquiectasias o de alguna otra entidad clínica. Entonces, obstrucción diagnosticada en la espirometría, que sería esta curva de flujo, no es un diagnóstico igual a asma, muy bien, sino más bien yo tengo que complementar los hallazgos de obstrucción del flujo aéreo sumado con ¿qué? Con una reversibilidad. Si mi paciente no demuestro que es reversible, yo no puedo hacer el diagnóstico de asma. Entonces, para yo hacer este diagnóstico de asma, necesito realizar una prueba que me evidencie que existe reversibilidad. Entonces, tendremos dos pruebas que vamos a estar utilizando. El test de reversibilidad bronquial, que serían con la espirometría, en donde además le pongo un broncodilatador y yo voy a valorar los parámetros. Ya dijimos que esos pacientes van a tener un índice de Tifeno menor de 0.7 que me habla de que tenemos una obstrucción. Pero también el FEV1, que es la fracción de expiración forzada, el volumen de expiración forzada en el primer segundo también va a estar disminuido. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estos pacientes? Bueno, cuando yo les pongo un broncodilatador que puede ser un salbutamol, albuterol si eres gringo, entonces nosotros vamos a tener un incremento del FEV1 arriba del 12% a lo que yo medí. Si aquí digamos que el FEV1 me midió 0.5, bueno, pues yo esperaría encontrar un 0.8, 0.9, 0.10, o sea que exista más del 12% del incremento del FEV1 con respecto a mi FEV1 basal que yo había revisado anteriormente. Si por alguna razón este test sale negativo, pero la sospecha clínica es muy alta, voy a realizar los test de segunda línea, que son test de provocación bronquial, en donde yo voy a utilizar metacolina o histamina, buscando una obstrucción. O sea, yo lo que voy a hacerle a mi paciente es desencadenarle una hiperreactividad bronquial, ¿ok? Para evidenciar que evidentemente se cierra la vía respiratoria y por ende tenemos limitación del flujo aéreo. Y con eso confirmo que existe una variabilidad, ¿no? Y que existe una reversibilidad porque tu paciente vuelve a recuperar su FEV1 normal. Entonces, vamos a tener una reducción del FEV1 mayor del 20%, ya sea que utilice metacolina o histamina, o del FEV1 mayor de 15% si le realizo con ejercicio, hiperventilación
o manitol inhalado. Como estas pruebas son de provocación y yo voy a tener a mi paciente en un estado de hiperactividad bronquial, o sea, le voy a provocar síntomas, no son los test de primera línea que vamos a utilizar. Son únicamente test de segunda línea realizados por especialistas y que además tú hayas tenido un test de primera línea que haya sido no concluyente en un paciente con una alta sospecha clínica. Entonces, para hacer el diagnóstico, se los vuelvo a repetir, tú tienes que seleccionar la opción que te diga que tu paciente tiene clínica de asma, pero que además presenta una provocación, una obstrucción bronquial reversible. Muy bien, el test de primera línea va a ser el uso de broncodilatador, sea salbutamol, en donde voy a tener un incremento del FEV1 mayor del 12%. Algunos otros estudios adicionales que realmente no se utilizan de forma generalizada van a ser la prueba de alergias cutáneas, biometría hemática para determinar la presencia de eosinofilia, pruebas de anticuerpos con inmunoglobulina total elevada y la específica también elevada, y además análisis de esputo. El análisis de esputo principalmente me va a dar esos dos que yo me tengo que aprender, que son las espirales de Cushman, que son esos que nosotros vemos aquí, que son tapones de moco, que van a estar enrollados con una capa de células parietales, células epiteliales, perdón, y los cristales de Charcot-Leyden, que son esos de aquí, que como ven son bipiramidales, ¿ok? Hexagonales, y van a tener una tinción eosinofílica. Entonces, estos los llegan a preguntar en algunos simuladores, últimamente ya no lo preguntan en el ENAR, y en la práctica profesional, pues no se utilizan de forma rutinaria, porque son completamente inespecíficos y como tal, si los encuentras o no los encuentras, pues bien, ¿no? Porque como quiera no puedes hacer el diagnóstico. Esto no te demuestra que existe una obstrucción bronquial reversible. Diagnósticos diferenciales, ya dijimos que aquí el parteaguas de un paciente que tiene un patrón obstructivo en la espirometría va a ser distinguir si se trata de un asma o si se trata de un EPOC. Asma sabemos que es en poblaciones más jóvenes, EPOC poblaciones más adultas. El asma pues tiene su asma alérgica y no alérgica, pero como tal no se conoce cuál es el desencadenante como tal. Y el EPOC sí es bien sabido como el uso de biomasa y de tabaquismo están estrechamente relacionados con el desarrollo del EPOC. El asma es episódica, lo que te había dicho, de repente está bien, de repente está mal. El EPOC no, el EPOC a pesar de que es un inicio insidioso, los pacientes mantienen siempre un nivel basal de disfunción respiratoria. O sea, el paciente no de repente está bien y de repente está mal, sino que es poco a poco y es una progresión crónica en años. La obstrucción bronquial en el asma es reversible, en el EPOC va a ser persistente, en ocasiones van a ver que existe literatura que dice parcialmente reversible. Ustedes para fines del ENAM quédense asma reversible, EPOC persistente. Y en cuestión del tratamiento, el asma va a tener como piedra angular de tratamiento los corticosteroides inhalados, mientras que el EPOC no va a tener los antagonistas muscarínicos. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso porque después andan dándole corticosteroides inhalados a un paciente que tiene EPOC sin darle su antagonista muscarínico. Pues no. Ya en la clase de EPOC pues vamos a discutir ampliamente el tratamiento de esta entidad. Otras enfermedades, aspergilosis broncopulmonar alérgica, que como tal, esta entidad vamos a estarla presentando en pacientes que tienen bronquiectasias y que además se presenta con una clínica de asma. Entonces yo sospecho, muy probablemente tenga colonización de aspergillus y esto me está desencadenando una respuesta inflamatoria. Muy bien, con hiperreactividad bronquial. Además, enfermedad de vías aéreas reactivas, que como tal es un término que se denomina cuando yo no puedo integrar completamente un EPOC o no puedo integrar completamente un asma por alguna otra entidad, ya sea una neumonía y una bronquitis, entonces lo dejo como una enfermedad de vías aéreas reactivas. Una vez que yo ya hice el diagnóstico de asma, o sea, yo ya demostré que existe una obstrucción bronquial reversible, el siguiente paso es determinar la severidad. Y la severidad, como tú estás viendo aquí en pantalla, vamos a estar utilizando un cuadrito o una serie de clases que van a ser el asma intermitente, el asma persistente. Muy bien. El asma intermitente, si tú te das cuenta, es menor de 2, ¿ok? Para que te lo aprendas así. Son menos de 2 síntomas a la semana, menos o igual a 2 despertares al mes,
sin interferencia con las actividades diarias y uso de SABA de rescate menor o igual a 2 días a la semana. ¿Ok? Entonces, el asma intermitente es menor o igual a 2. Y así, si te lo aprendes, no te vas a equivocar. En cuestión de esas otras dos que vemos aquí, la función pulmonar y las exacerbaciones son complementos, ¿ok? A la característica del asma. Sin embargo, lo que tú te debes aprender es esta, la característica clínica, porque tú vas a poder determinar la calidad de vida de tu paciente y la severidad del cuadro para saber en qué parte del tratamiento voy a iniciar si tenemos bien identificado si es un asma intermitente, un asma persistente leve, moderada o grave. El persistente leve va a tener frecuencia de los síntomas mayor de 2 a la semana y despertares de 3 a 4 al mes. Eso es lo más importante, generalmente lo que siempre te preguntan. El asma persistente moderada, los síntomas ya van a ser diarios, los despertares una vez a la semana. Y si te das cuenta aquí, ya estamos utilizando todos los días SABA, o sea, el rescate. El asma persistente grave tendremos síntomas diarios, pero a lo largo del día, no únicamente un síntoma diario, sino durante todo el día. Hay una limitación extrema de las actividades diarias. El asma persistente como tal va a tener mayor riesgo de exacerbaciones, ya que se presenta con más o 2 exacerbaciones al año. Mientras que el asma intermitente, esos pacientes se presentan con 1 o 0 exacerbaciones al año. Otro punto importante que tú debes de conocer, que lo mencionan en las guías de práctica clínica, pero como tal no está muy amplio utilizado en la práctica profesional, es el término de control de los síntomas. Cuando yo tengo un paciente que tiene asma, yo primero obviamente lo voy a confirmar con el diagnóstico y después lo voy a clasificar de acuerdo a su severidad. Si es asma intermitente, asma persistente leve, moderado o grave. Sin embargo, yo le voy a iniciar tratamiento médico. De acuerdo a cómo se mejore el paciente con tu tratamiento médico, yo lo voy a estar clasificando de acuerdo al control de síntomas. Muy bien, y estaremos valorando síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, uso de medicamentos de rescate, más de dos veces por semana, igual o 2, despertares nocturnos, igual a 1 al mes, y limitación de la actividad física debido al asma. O sea, esas son 4 preguntas que tú tienes que ver cuando cumplas 4 semanas de tratamiento de tu paciente. Si tu paciente no presenta ninguna de estas, tú le vas a poner, es un asma que se cataloga como persistente leve controlada. Muy bien. O asma controlada. Y así te lo van a poner, asma controlada, parcialmente controlada o no controlada. Si tu paciente presenta 1 o 2 de estos, tu paciente ya va a tener un asma parcialmente controlada, y si presenta 3 o 4 va a ser un asma no controlada. La importancia de yo clasificarlo de esta forma es para darme una orientación clínica y determinar si es necesario aumentar la dosis de medicamento o cambiar esquemas de tratamiento o hacer abordaje diagnóstico por alguna otra causa, ya sea un asma no alérgica o algún otro diagnóstico diferencial de mi paciente que no está respondiendo al asma. Entonces ten mucho cuidado a la hora de contestar los casos clínicos. Recuerda que asma intermitente y persistente me hablan de severidad y el control de los síntomas me habla una vez que ya hiciste el diagnóstico de tu paciente, que ya tiene tratamiento y que lo estás revalorando. Muy bien. Ahora sí, pasamos con el tratamiento. Entonces, el tratamiento del asma realmente es un tratamiento sencillo, se denomina escalonado. Muy bien, ahorita vamos a ver el porqué. Antes que entrar a lo que es el tratamiento, yo te voy a especificar que el tratamiento que vamos a abordar aquí es el que viene en la GINA. Si tú revisas la guía de práctica clínica del asma como tal, asma, que es como el 2009, vas a ver que ahí todavía se recomendaba la línea alterna, que ahorita vamos a ver, o la estrategia 2, en donde utilizaban a los SABAs como los tratamientos ideales, ¿ok? Y tú ibas agregando el corticosteroide inhalado de acuerdo a las necesidades del paciente. Actualmente no. Actualmente el tratamiento que nosotros debemos de recomendar van a ser dosis bajas de corticosteroides inhalados con formoterol. Eso es lo que se recomienda actualmente, ya que se ha demostrado que este tipo de estrategias me disminuyen la cantidad de exacerbaciones que tienen tus pacientes. Mientras que la estrategia 2 o la convencional, la que tal vez te hayan a ti explicado en tus clases de pregrado, que utilizábamos SABA, es menos efectivo, requiere más apego por parte del paciente, requiere más apego de consulta, mayor adherencia y generalmente los pacientes no responden bien.
¿ok? Independientemente de cuál sea la estrategia que tú utilices, si la 1 o la 2, te vuelvo a repetir, la 1 es la que está recomendada actualmente y en las nuevas guías, como vas a ver en las lecturas de guías de práctica clínica que tenemos acerca de asma, también hablamos acerca de que es la que se está recomendando. Cualquiera de las dos, cuando no responden y pasas al último escalón, tienes que agregar los tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos son ese cuadrito azul que yo te estoy poniendo aquí en pantalla, que estás viendo que son los anti-IgE, anti-interleucina 5 y todos los demás que estás viendo ahí, y algunas indicaciones específicas. Esto ya es mucho más específico, más allá de nivel renal, sin embargo te los pongo para que sepas que existen. También, ojo muy importante, a diferencia del EPOC, en el asma, jamás de los jamases vas a estar dando lamas solos, ¿ok? No se deben de dar como monoterapia, ya que se ha relacionado que existe un aumento del riesgo de exacerbaciones. Entonces, lama únicamente si es una triple terapia, si no, no se da. Y como punto de buena práctica, siempre que tú le des a tu paciente esteroides inhalados, se recomienda que se realice un enjuague bucal posterior con agua. No tiene que ser alguna marca en específico, simplemente con agua para tratar de limpiar el medicamento y reducir la incidencia de candidiasis oral. Ahora sí, con lo mero bueno, cuando yo hablo acerca del tratamiento de asma, voy a tener este cuadrito que es de la plataforma de Ambos, muy bonito cuadro, no vamos a desplayarnos aquí porque si no ya duraría demasiado esta clase, sin embargo te lo dejo para que lo tengas a la mano y veas cómo cada uno de los medicamentos que nosotros utilizamos en el asma tienen un rol y tienen una importancia, ¿ok? Principalmente los corticosteroides vemos cómo actúan a este nivel para tratar de disminuir esta sobreproducción que tenemos de TH2 y además también actúan aquí a este nivel tratando de frenar esas vías inflamatorias que suceden en los pacientes que tienen asma. Muy bien. Ahora sí viene el tratamiento escalonado. Y bien, el tratamiento escalonado no es otra cosa que una serie de pasos que tú vas estableciendo con tu paciente de acuerdo a la presentación clínica que tú identifiques, ¿ok? Lo primero, obviamente, hay que confirmar el diagnóstico. ¿Y por qué creen que viene tanto confirmar diagnóstico, confirmar diagnóstico y confirmar diagnóstico? Pues porque hay pacientes que no tienen asma y que están con inhaladores y nos han tocado, tal vez ustedes lo han visto y no se han dado cuenta, pero a mí me han tocado muchos pacientes de esos que llevan 10 años, 15 años tomando dosis subóptimas de inhaladores y ellos tienen bien tatuados de que son asmáticos. Entonces, siempre hay que confirmar el diagnóstico si es que no existe una espirometría de por medio que te confirme que ese paciente tiene asma, ¿ok? Porque muy probablemente vaya a ser una persona que anda ahí rondando por su vida con dosis subóptimas de medicamento, pero que él se siente bien, pero porque toma dosis pediátrica un mastodonte de 110 kilos, ¿no? Entonces, pues evidentemente no le va a ir bien al paciente. Entonces, mi paciente que tiene asma, hay que confirmar el diagnóstico, vigilar bien el control de los síntomas que tiene mi paciente, si es que ya tenía una terapéutica anterior, factores de riesgo modificables y realizar pruebas de función pulmonar para tratar de evidenciar la variabilidad, la disminución, el PEF1, algunos otros valores y sobre todo también vigilar y explicar la técnica de inhalación. Por ahí hay un capítulo de Doctor House en donde se lo pone, creo que aquí como perfume. Entonces, pues evidentemente es una mala técnica de inhalación y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, tú vas a tener que decidir dos estrategias. La estrategia 1, que es esta acá, y la estrategia 2. Independientemente de cuál escojas, como te das cuenta, tú vas a iniciar de acuerdo a la cantidad de síntomas que tiene tu paciente. Y síntomas menos de 4 o 5 días a la semana, ¿a qué te suena? Exactamente. Eso te suena a un paciente que tiene un asma intermitente y persistente leve, o sea, cualquiera de las dos, no podríamos diferenciar. Asma persistente moderado y asma persistente grave. Si tu paciente llega inicialmente con un asma persistente grave, pues evidentemente no le vas a iniciar tratamiento como si fuera un asma intermitente, porque no lo vas a alcanzar a tu paciente y clínicamente no le vas a dar una mejoría a tu paciente. Entonces, para eso nos sirven esos cuadritos que nosotros vemos aquí, que son exactamente los mismos que vemos acá abajo. Si nosotros tenemos un paciente común y corriente, así de sencillo, vamos a iniciar acá, usando corticosteroides inhalados con formoterol porque me reducen el riesgo de exacerbaciones versus
SABA. Muy bien. Y aquí tendremos corticosteroides inhalados con formoterol en dosis bajas a demanda, o sea, si mi paciente se siente mal, se lo pone. Si mi paciente se siente mal, se lo pone. Y si te das cuenta, aquí empezamos a registrar, porque tú en 4 semanas, o sea, un mes, vas a volver a valorar a tu paciente y vas a decir, tiene control de asma, parcialmente controlado o no controlado. Entonces ya escalas uno de los escalones si es necesario en tu paciente. Pasamos al paso 3, seguimos corticosteroides inhalados con formoterol en dosis bajas pero de mantenimiento, formoterol en dosis media de mantenimiento, y el paso 5, ya cuando no te respondió nada, entonces añadimos LAMA. Sabemos que los LAMA jamás de los jamases se dan como monoterapia, pero además podemos agregar algunas otras cosas, anti-IgE, anti-interleucina 5, lo que tú quieras, ¿no? Todas las demás terapias biológicas que existen. Si no te fuiste acá abajo es porque nosotros tenemos un paciente que tal vez no pueda acceder a este medicamento, o que es un paciente que ya ha tenido tratamiento anteriormente y tiene buena adherencia al tratamiento y buena técnica de inhalación. Entonces aquí siempre tu paciente va a tener un agonista beta 2, o sea, un SABA, a demanda cuando él requiera ponerse su medicamento, y vamos a ir pasando con los pasos, ¿no? Paso 1, tomar corticosteroides inhalados siempre que tome el SABA de rescate, ¿ok? Paso 2, corticosteroides inhalados a dosis bajas de mantenimiento, y así vamos pasados. Dosis bajas y medias, dosis medias altas, y paso 5, exactamente lo mismo que acá. Si requiere algún tratamiento más específico, pues se lo vamos a dejar a mi paciente. Si te das cuenta, este tratamiento escalonado es demasiado sencillo, no te tienes que equivocar. Aquí lo más importante va a ser que tú identifiques exactamente la severidad que tiene tu paciente para saber en qué punto de tus escalones vas a iniciar con el paciente. Y antes de terminar con esta videoclase, lo más importante de todo, recuerda, esto no es el tratamiento de la exacerbación asmática. El tratamiento de una exacerbación asmática tiene su tratamiento específico y además tiene su guía de práctica clínica, que vamos a poder revisar todo esto en la lectura de guía de práctica clínica de la exacerbación de asma en adultos, para que también la revises junto con nosotros. Eso ha sido todo por la videoclase, espero te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjala en la sección correspondiente de comentarios para poder contestarte en la mayor brevedad posible. Si nos estás viendo por YouTube, no olvides darle like a este video, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás suscrito. Si estás interesado en ver más videoclases como estas, recuerda que tenemos una página en Cybernet en donde distribuimos una serie de cursos diseñados específicamente para el ENARM o para tu proceso de formación. Entonces por ahí búscanos para que puedas acceder a ellos. Para mí ha sido un placer y nos vemos en una próxima videoclase.